Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al laboratorio número 8. Este, el tema que vamos a tocar hoy día es de árboles de clasificación y regresión. Me avisan si ya pueden ver mi pantalla, porfa. Ya, excelente. Más bien me disculpen que estoy un poquito afónico, pero igual vamos a ir avanzando. Antes de ir directamente con la parte práctica, igual quería hacer un breve repaso de algunos conceptos importantes que hay dentro de lo que es árboles de decisión. De hecho, como ya han visto en clase, todo árbol de decisión comienza en un nodo raíz y a partir de ese se va dividiendo en nodos hijos, ¿no? Hasta que en realidad no sea como que posible alguna mejora. Y este tipo de gráficos, de hecho, lo vamos a ver en el laboratorio. De hecho, los tres tipos de nodo, que aunque conceptualmente no es algo que nos vayan a preguntar durante el laboratorio, si es importante saberlo, ¿no? Que tenemos el nodo raíz, que es en donde comienza todo, tenemos los nodos intermedios y también tenemos los nodos finales, ¿ya? Ya cuando nosotros dividimos lo que vendría a ser el concepto de árbol de decisión en lo que es clasificación y regresión, dependiendo de lo que es la variable target, o sea, si es una variable cualitativa, o si bien es una variable cuantitativa, tenemos en primer lugar lo que vendría a ser los árboles de clasificación, que de hecho, como pueden ver, consiste básicamente en hacer preguntas de tipo condicional, o sea, if, else, tanto para variables cuantitativas como para las variables cualitativas. Lo que vemos a la derecha es básicamente como este hiperespacio, que aquí lo vemos como que en dos dimensiones, se va, o bueno, hasta tres por los colores, se va dividiendo en este caso, hiperrectángulos, ¿no? Cosa que las reglas se van definiendo este, en función de la minimización de una función de costo, ¿no? O sea, el corte que tuvo acá, el petal length al inicio, es en el que en su momento minimizaba esta función de costo. Entonces lo que vemos es que para el valor que es menor a 2,45 lo clasifica como cetosa, ¿no? Y para todo lo que es mayor a 2,45 genera una cadena de lógicas adicionales. Y de esa forma es como se va dividiendo el resto del hiperespacio, ¿no? Entonces, de la misma forma, o sea, conceptualmente hablando, es como se divide también el árbol de regresión, solo que, como vemos, al final, lo que ya no se clasificaría, ¿no? En una clase, sino que se calcularía el promedio de los valores de cada cuadrante y ese sería el valor que tendrían todos los que cumplen con las condiciones dadas, ¿no? Que en este caso sería menor, que x2 sea menor a 0,3 puntos suspensivos, ¿no? Que aquí está la línea, y que el x1 es, por ejemplo, mayor a 0,800113, ¿no? Todos esos valores que cumplan con esas condiciones tomarían este valor promedio de 0,5. Entonces, conceptualmente es así. Por eso es un algoritmo bastante útil. De hecho, como no es un algoritmo lineal, sirve bastante en problemas no lineales. Y de hecho nos ayuda a poder hacer este tipo de interpretaciones más sencillas, que si bien gráficamente nos ayuda bastante, y de hecho si lo vemos a nivel de negocio es algo que ayuda bastante, sobre todo para personas que no son muy como que técnicas, ¿no? El tema de la interpretación. Entonces, ya comenzando con la parte de la parte práctica, lo que vamos a hacer primero, y ahí me avisan si es que no se ve, es definir esta semilla, que de hecho me parece que ya lo hemos visto antes, y vamos a definir el tema de los índices. Para eso vamos a utilizar la función sample, ¿no? Para poder hacer un muestreo
de, en este caso, dos valores, 1 y 2. Si ponemos esto o lo ponemos así, nos daría lo mismo en realidad. Y vamos a usar el dataset que es este Iris, ¿no? Que de hecho ya es algo que, con lo que ya hemos trabajado antes, que tiene estas 5 variables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a definir el tamaño de nuestra muestra, que va a ser el número de filas que tiene nuestro dataset, ¿no? Le vamos a poner el argumento replace en true. Esto es básicamente el muestreo con reemplazamiento, que es algo que conceptualmente, si no me equivoco, ya lo han visto en estadística, ¿no? Que puedes volver a coger los valores que que tienes en tu muestra. Y la probabilidad que básicamente lo que hace es asignar pesos acorde a los valores que le estás dando. Aquí, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Le estamos diciendo que 7 de cada 10 valores que saques o que muestres van a tener el valor de 1 y el restante, o sea, 3 de cada 10 van a tener el valor de 2. Entonces, de esta forma nosotros vamos a generar índices que luego nos van a servir para poder hacer nuestra división de data de entrenamiento, ¿no? En donde cogemos todos los índices o todas las filas en donde el índice sea igual a 1. Y para el caso del test, vamos a coger todas las filas en donde el índice sea igual a 2. Esto porque antes nosotros ya hemos hecho esta parte aleatoria, ¿no? Entonces, aleatoriamente nosotros vamos a tener n valores, vamos a tener 150 valores mezclados entre 2 y 1. Y esto de aquí lo que va a hacer es que aleatoriamente nosotros cuando escojamos 2, todos esos valores de Iris o todas esas filas, por ejemplo, la fila 3, la fila 4, la fila 5 y así sucesivamente, van a irse y van a guardarse dentro de Train Data. Mientras que, por ejemplo, la primera fila, la segunda fila y de ahí la 32, 33 van a guardarse dentro de lo que vendría a ser el test data. Entonces, de esta forma nosotros vamos a hacer nuestra división de train y de test. Ya. Una de las librerías que vamos a utilizar para poder aplicar el árbol de clasificación es Party. De hecho, y más adelante les voy a comentar sobre otra librería que también pueden usarla como para eh, ya casos fuera de laboratorio, pero que es bastante útil a nivel de interpretación, que es casi lo mismo, o sea, se llama PartyKit. Con esta librería de acá, recuerden que si es que no les carga esto de aquí, tienen que poner primero install packages para poder instalar, pero en teoría sí les debería salir, ¿no? Aquí lo voy a comentar. Esto de acá, una vez que lo ejecutan, nosotros vamos a definir lo que vendría a ser la fórmula. Esto, si recuerdan, el tema de regresión lineal y todo esto, aquí nosotros vamos a definir cuáles van a ser nuestras variables dependientes y cuál va a ser nuestra variable dependiente, perdón, y cuáles van a ser las variables independientes, o las covariables y la variable target, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos width. Y una vez que ejecutamos esto, lo que le estamos diciendo es, yo quiero que me guardes esa fórmula, porque luego yo la voy a utilizar. Si vemos aquí los argumentos que me pidan primero una fórmula, que es justamente esta fórmula de acá, y la data, que es justamente la data con la que nosotros vamos a entrenar el modelo. Entonces, bueno, si gustan, igual podemos tener la misma sintaxis acá. Y una vez que nosotros ejecutamos esto, se va a crear el objeto, ¿no? El iris C-Tree. Y cuando nosotros creamos este objeto,
La primera vista que vamos a poder tener a nivel de resultados la podemos lograr utilizando print, ¿no? Print, colocamos el objeto dentro y lo que vamos aquí a ver es básicamente los cortes, que si bien aquí no es tan visual, o sea, bueno, sí es visual, pero no es tanto como lo sería un gráfico, aquí ya podemos comenzar como que de alguna u otra forma a interpretarlo. No, los que tienen asterisco en este caso son los nodos hijos, los nodos terminales, perdón, ¿no? Y básicamente los weights serían la cantidad de elementos que tiene cada uno de estos grupos que se están formando. El criterion es básicamente aquí el uno menos el p-value, o sea, luego les voy a mostrar la otra librería en la que sale el p-value en vez del criterion, pero básicamente aquí si le sale uno es que, por así decirlo, el corte es estadísticamente significativo y por eso es como que se está realizando ahí en este valor y en esta variable el corte respectivo. El statistic, de hecho, si buscan en la documentación, no es tan utilizado, pero depende del test que se esté usando. Por eso, aquí básicamente una medida mucho más sencilla, como para ver si es que efectivamente el corte es o no es significativo, es el criterio. O si quieren hacer la conversión, sería uno menos el criterio, ¿no? Que sería algo así como que el error que estamos teniendo. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto de aquí, como les dije, hay mejores formas de visualizarlo y una de esas es graficándolo. Yo voy a poner esto más acá. Voy a agrandar esto un momento. Y eh, una vez que nosotros vemos este gráfico, vamos a ver lo mismo, ¿no? O sea que el primer corte se va a generar 1.9 en la variable petal length, y aquí el p-value es menor a 0.001. Entonces, lo que vamos a tener es que los valores que son menores a 1.9 van a tener esta clasificación, en donde el 100% de los que son clasificados, o sea, el 100% aquí son 36 registros, se clasifican como setosa. Entonces, como vemos que justamente el 100% se clasifica como tal, nuestro criterio, por así decirlo, aquí no habría como que una misclassification, o sea, no habría como que un error este, malo, por así decirlo, versus lo que vamos a dar después, que es básicamente aquí, ¿no? Voy a ver si es que ampliando esto de aquí sale, bueno, no sale. Pero aquí, cuando nosotros estamos por encima de este threshold, o sea, el 1.9, va a haber otra variable que va a hacer esa división, que es petal width. Y con el mismo p-value vamos a tener que va a haber un corte en el petal width con el valor de 1.7. Cuando sea mayor, vamos a tener un grupo de clasificaciones, ¿no? En donde aquí no sale el porcentaje, pero cerca igual del 1 o del 100% van a ser clasificados como bioquímica. Mientras que aquí el valor de 0.05 aproximadamente, sí lo vamos a clasificar como otro valor. El tercero que no está acá, que de hecho era setosa, bueno, no me acuerdo cuál era el tercer valor de aquí. Pero nosotros ya no tenemos que el 100% de nuestra clasificación va a ser virgínica, entonces nuestra pureza, y ahí es en donde interviene este concepto de impureza de yin y todo ello, nuestra pureza no es del 100%, ¿no? Idem con el tema de la clasificación que se está formando aquí. Si vemos todo lo que está arriba, en realidad son como condicionales anidados. Entonces, por eso es que a modo de interpretación es bastante sencillo. Y de hecho, hay otra librería
que se llama, que era la que les comentaba, que se llama PartyKit, en la que si cambiamos esto de acá, o volvemos a correr esto de acá, vamos a tener una vista un poco distinta de la que teníamos arriba. Y de hecho, a nivel de interpretación, lo que podemos ver es, por ejemplo, aquí que tenemos un error de 0%, error de 0%, error de 20%, ¿no? Error de 2,7%, que hace referencia justamente a esto que estamos viendo acá. Aquí vemos 0% porque el 100% fue clasificado como cetosa. Aquí también vemos 0% porque el 100% fue clasificado como el segundo elemento de acá. Aquí, aquí tenemos un error de 20% porque vemos de que no hay como que un 100% asignado a una clase, sino que hay una distribución de 80-20, por ejemplo. Y aquí vemos que hay un error de 2,7 porque seguramente tenemos que el 97,3% es virgínica y el 2,7% es el restante. Entonces, ¿cómo podemos cambiar, por así decirlo, este tipo de, de outputs que nos genera? Básicamente cambiando la librería y colocando dos puntitos acá adelante. Esto lo que le está diciendo es, yo quiero tener el C-tree de la librería de acá. Si yo quisiese tener el C-tree de la otra librería, sería este de acá, ¿no? Entonces, si yo imprimo esto, me sale el anterior. Esto de acá igual se los comento por un tema de interpretación, o sea, para que igual lo tengan en cuenta, pero a modo de cómo utilizar la visualización, pueden o bien utilizar solamente el plot iris tree, o pueden agregarle el argumento que dice type igual simple, lo que está acá. Cuando nosotros vemos, igual, esta forma de visualizar también es mucho más sencilla. Lo que vemos es lo mismo, que el petal length se corta en 1,9 con un p-value menor a 0,01, en donde este segundo nodo, que en este caso es un nodo terminal, tiene 36 elementos, de los cuales el 100% toman el primer valor, porque este Y puede tomar tres valores, ¿no? Iris, virgínica y setosa. Entonces, aquí vemos lo mismo que veíamos en el gráfico pasado, que cuando es mayor a 1,9, la siguiente variable que va a cortar es petal width, con un p-value similar, menor a 0,01. ¿En qué valor? En 1,7, en donde vamos a tener, por un lado, lo que es mayor, un nodo terminal que tiene 37 valores, en donde el segundo elemento, o la segunda clase, perdón, está tomando el 2,7% de los 37 elementos que tenemos acá. Mientras que aquí lo que estamos viendo es el 97,3% toman el tercer valor. Entonces, eso es para los mayores a 1,7 y para los menores con un p-value ya por encima de este de aquí, ¿no? De 0,001, vamos a tener este corte de acá, en donde vamos a tener que el quinto nodo, uno de los nodos terminales con 24 elementos, toma el 100% de los valores en su segunda clase, y en el sexto nodo, que también es un nodo terminal, tenemos 10 elementos, de los cuales el 80% toman el valor de la segunda clase y el 20% el de la tercera clase. Entonces, de esta forma podemos ver cuáles son los nodos más puros, ¿no? Por ejemplo, si tenemos eh, un nuevo registro en el que el petal length es menor a 1,9, vamos a tener mucha más probabilidad de que lo que clasifiquemos, lo clasifiquemos como esta primera clase y lo clasifiquemos bien. Mientras que cuando vamos pasando por estos condicionales anidados, lo que básicamente
vamos a comenzar a disminuir, es como por así decirlo, nuestra capacidad de predecir bien, ¿no? Entonces, en realidad, la interpretación es bastante sencilla y bastante visual en el caso de los árboles. Aquí, por ejemplo, también podemos hacer el tema de la validación, ¿no? Nosotros ahora vamos a hacer la predicción sobre nuevos datos. Recuerden que antes nosotros habíamos jalado lo que vendría a ser la data de test o guardado la data de test. Y lo que vamos a hacer es predecir esto y lo vamos a guardar en testSpread. Y luego vamos a formar un cuadro de doble entrada que va a tener en el eje de la izquierda vamos a tener, en el eje vertical vamos a tener los predichos y en el eje horizontal vamos a tener los valores reales. Entonces aquí recuerden que podemos usar el argumento de NN para poder nosotros definir predichos y reales, ¿no? Cosa que nuestra tabla va a salir más sencilla de interpretar. Entonces aquí lo que vemos es que se han predecido 14 como setosa y realmente son 14. Entonces todo bien. Hemos predicho que 17 son versicolor y 17 efectivamente son versicolor. Entonces, por ese lado todo bien. Y aquí tenemos que de 12 que son realmente virgínica, ¿no? Si sumamos esta columna, solamente 9 fueron clasificados correctamente. 3 de ellos no fueron clasificados correctamente, porque de hecho se clasificaron como versicolor, cuando realmente eran virgínica. Entonces, si recuerdan de laboratorios anteriores cómo calcular distintas métricas como vendría a ser el accuracy, tal vez el recall, el precision, eso ya, la misma fórmula nos va a servir sobre esta tabla para poder nosotros identificar cuál es el porcentaje de la accuracy, por ejemplo, de la predicción que hemos tenido acá, ¿no? Si queremos hacer la evaluación. En este caso, para este laboratorio no lo han especificado, así que entendería que no va a ser necesario, pero igual, si gustan, por precaución, pueden tener la fórmula de la accuracy, que ya lo han visto en laboratorios anteriores, a la mano, como para poder comprobar justamente cuál vendría a ser el porcentaje de la accuracy que tenemos aquí, ¿no? Que vendría a ser la suma de las diagonales sobre el total de registros que se tienen. Entonces, eso es por el lado de clasificación. Voy a pasarles el código acá. Ahí les acabo de pasar el código. Y sí, ahí como dijo Mauricio, es la suma de las diagonales sobre el total de registros. De hecho, está en casi todos los laboratorios que han tenido de clasificación. Así que, como les digo, no creo que eso les venga en la parte calificada, pero igual es algo que se puede buscar así súper rápido. Y ya, y dentro de árboles de regresión, es bastante similar, solo que aquí utiliza otra librería por un tema también de experimentar. Aquí lo que hace es básicamente cargar el dataset BodyFat de un package en particular, ¿no? Y este objeto que se crea no es exactamente un data frame. De hecho, tiene varios elementos. ¿Y cómo vemos esos elementos o atributos? Cuando ejecutamos esto de acá, vamos a ver cuáles son los nombres de este dataset o las columnas, los row names, y bueno, que la clase es un data frame. Entonces aquí vamos a tener bastante información. Ya, esto de aquí en realidad, en la práctica, o sea, ustedes van a tener su dataset,
o tal vez va a venir uno precargado como Iris. Entonces, no hay como que tanta alarma por saber exactamente qué es exactamente esto de acá. O sea, no es algo que en el día a día, o sea, cuando usen R, etcétera, se utilice, pero igual es como para que sepan cómo importar distintos datasets por si quieren experimentar con algo simulado, ¿no? Algo que ya viene como que dentro de lo que vendría a ser R. Entonces, para poder ver los 5 primeros registros, a ver, no, de nuevo, voy a limpiar esto de acá. Vamos a ver que tenemos más variables y que ninguna es cualitativa. Todas son cuantitativas. Entonces, sabemos que esto de acá va a tener un Y, que si no me equivoco es el DEXFAT, que al ser cuantitativo ya no va a entrar como un problema de clasificación, sino va a entrar como un problema este, de regresión. Entonces, aquí ponen esto acá porque, bueno, básicamente el esquema de hacer la división de nuestro dataset de entrenamiento y nuestro dataset de test es el mismo. Aquí yo le voy a poner IND2 como para poder diferenciarlo. Y aquí lo que va a cambiar, obviamente, es body fat en vez de iris, porque lo que queremos es que nos calcule el número de filas que va a tener que tiene el dataset body fat. Esto de aquí lo mantenemos tal cual. Sample, 2 valores, porque queremos hacer una partición en 2 grupos, no queremos 3 ni 4, solamente 2. Y una vez que nosotros tenemos esto de acá, cambiamos los parámetros, ¿no? En vez de iris, body fat, aquí le voy a poner un BF-bajo delante para poder diferenciarlo de lo que teníamos arriba. Pero aquí básicamente lo que vamos a tener es, vamos a crear una lista de índices, ¿no? Aleatorios y vamos a hacer la división, ¿no? Entonces aquí nosotros, al igual que arriba, hemos hecho la partición del train y del test, justamente para entrenar nuestro modelo con el train y para evaluarlo con el test. Entonces, otra de las librerías que vamos a usar acá, me parece que la primera vez que lo corrí me salía que tenía que instalarlo. Ya saben cómo se instala. Install packages prepare. Entonces, una vez que cargo la librería, defino nuevamente la fórmula que quiero. No le voy a poner un 2. Y si vemos aquí las variables, como les había dicho, el tema de el FAT va a ser nuestra variable target y el resto de variables que vamos a usar nosotros son estas acá. A ver, creo que me han escrito por ahí. Traten de escribirlo igual para todos porque no estoy viendo el chat como para que el resto de JPs puedan verlo. Sí, o sea, el 7 en verdad se puede utilizar para poder hacerlo reproducible, o sea, para que el código no, para que el resultado no cambie cuando ustedes hacen algún tipo de muestreo aleatorio, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, sí, si gusta lo pueden usar. Creo que alguien ha levantado la mano. Sí, yo, JP, buenas noches. Una consulta. Ahorita el caso de la fórmula, por ejemplo, el DITSFAT, está utilizando todos los que son variables numéricas. Es ¿Sí? posible que nos pidan, bueno, no, capaz no nos pidan predecir, pero probablemente una variable que no sea numérica pueda entrar dentro de la fórmula. Perdón, ¿podrías repetir? Sí, como le comentaba que el DEXFAT está utilizando todos los que, para la predicción, está utilizando todos los que son variables numéricas. ¿Es posible que una variable o un atributo que no sea numérico pueda entrar dentro de la fórmula? Sí. De hecho, el modelo, un árbol de regresión, un árbol de clasificación, sí admite dentro de las covariables
variables tanto cualitativas como variables cuantitativas. Eso es una ventaja, de hecho, del modelo, ¿no? ¿Es necesario tener que hacer un cambio en cuanto al tipo de variable, o sea, pasarlo a factor, etcétera? O simplemente si es una variable, bueno, un tipo de texto, lo dejo Mm. tal cual. Eso depende más a veces del paquete, o sea, de la librería que se utilice, que del concepto en general. Ujú. Ya, por lo general, sí debería convertirse a factor. Entonces, por ejemplo, aquí no tenemos uno como para probar, pero yo les recomendaría igual, si es que hay una variable categórica, o claro, categórica, y al final es un problema de regresión, utilicen esta librería si es que les sale algún error, porque sale textualmente que tal vez es una variable que necesita ser convertida o algo así. Por ejemplo, supongamos que edad sea este, factor o categórica, lo tendrán que convertir así y no habría ningún problema, ¿no? Debería correr. No Ok, es una regla general porque depende bastante también de la librería que se esté utilizando. ok, gracias. Buenísimo. Y ya, entonces, una vez que definimos la fórmula 2, vamos a crear el nuevo objeto y le ponemos ifat.train, pero o sea, el nombre es lo de menos. Ya saben que hace referencia a la data de entrenamiento, ¿no? Control, repart, control. Esto de aquí en realidad sirve para que nosotros podamos modificar los hiperparámetros que tiene en sí el algoritmo como tal. Arriba no lo teníamos porque, como les decía, o sea, depende bastante de la librería. Es más, creo que no estoy segura si tiene el mismo nombre en el de arriba o no. Pero lo que se suele utilizar, por ejemplo, para algoritmos en R, para algoritmos de clasificación, de regresión, es justamente esta librería, que es Repart. Entonces, nosotros cuando le estamos agregando esto de aquí, le estamos dando el criterio de que uno de los hiperparámetros, que es min_split, que hace referencia al mínimo de elementos que debe tener cada grupo, como para que se pueda hacer una nueva división, ¿no? Y fácil para que me entiendan un poco, voy a sacar esto de acá. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si grupo de acá, o sea, que en total es 34, ¿no? En el nodo 4 tuviese, por ejemplo, 9 elementos? Si tuviese 9 elementos y yo le pongo que el min split sea de 10, ya no me va a seguir dividiendo el nodo. ¿Por qué? Porque la idea de poder tener este hiperparámetro es que nosotros evitemos hacer este sobreajuste y tengamos, por ejemplo, nodos que tengan un muy buen, como que, claro, 100% tienen un valor, pero es porque el n es de uno. Entonces, claramente eso no hace sentido, ¿no? Porque deberíamos tener un n, por así decirlo, significativo, aunque eso también es un poco arbitrario, o sea, igual hay por ahí, la idea es ir iterando distintos hiperparámetros para poder definir eso de ahí y dependiendo del mínimo error que vayamos obteniendo, vamos identificando cuál vendría a ser el mejor hiperparámetro que nos ayuda a poder tener eso sin necesidad de sobreajustar. Porque como les dije, esto de acá al final nos va a ayudar a tener como que un criterio de si tienes, necesitas tener al menos 10 dentro de cada uno de estos nodos como para poder seguirlos dividiendo. Si no, no puedes seguirlos dividiendo. ¿Ya? Entonces, así como hay este hiperparámetro, de hecho hay varios, no creo que les pidan de otro, o sea, máximo les pedirán de este de acá y les dirán utilicen un min split de 10, ya saben que aquí es utilizar esto de acá. Este, pero en realidad, conceptualmente, es, al igual que muchos otros algoritmos, tienen hiperparámetros que se pueden ir ajustando este, para poder tener un mejor o un menor error, ¿no? Y de hecho eso es lo que siempre se busca al momento de hacer.
tipo las predicciones. Ya. Entonces, igual, el array part, cuando le pones print, también, no lo ejecuté, creo. Ya. Cuando le ponemos print, también nos bota un output que textualmente igual no es tan bonito que digamos. De hecho, aquí los que tienen asteriscos son los nodos terminales. Y de hecho aquí aparecen las condiciones, ¿no? El número del nodo. Pero en realidad, como siempre, lo recomendable es ver la parte gráfica. Entonces aquí lo que estamos haciendo es básicamente generando el fondo y generando el texto. Si ponemos solamente esto acá, y lo vamos a ver así, solamente se va a generar esto de aquí. Pero si ponemos ambos, corremos al mismo tiempo, nos va a salir esto de acá. Y ahora vamos a ver si es que no se deforma el gráfico. Y ya, por ejemplo, aquí lo que vemos es que nuestra primera variable, que es esta de waste circ, ¿no? Cuando es menor a 88.4, se abre una nueva condicional. Cuando es mayor, se abre otra condicional, que en realidad lo que hace es definir como que rectángulos, ¿no? Que es lo que habíamos visto al inicio en la lámina que les había compartido. Entonces, haciendo estas if-else anidados, como que vamos llegando al tamaño de muestra que se tiene al final, que en este caso tenemos tres elementos que tendrían el valor promedio de 14.33 de nuestra variable dependiente, ¿no? O nuestro target, que en este caso sería dexfat. Tenemos siete elementos que tendrían un valor promedio de 20.12, 6.22.03, 9.22.21, 28.21 y así sucesivamente. Entonces, esto de aquí, por ejemplo, si aquí no podemos ver bien esto de acá, también lo podemos ver acá. Lo que es, por ejemplo, waste circ menor a 95.5, lo vemos aquí. ¿No? ¿Cuántos son? 7. ¿Cuántos son mayores a ese threshold? 3. ¿No? Entonces, de esa manera también podemos ir visualizando lo de acá. Pero hay un concepto Profesor, ese que de MIETS es hecho, así, ¿a qué se refería? Este no le afecta al último, ¿no? Porque ya no va a volver a dividir porque ya está por debajo de 10, ¿no? claro, exactamente. Ajá. Por ejemplo, acá eran 10, lo dividió, pero de acá ya no va a volver a dividir, porque ya está menor a 10. Aquí la suma, ¿cuánto era? 15. De aquí ya no va a volver a dividir, porque ambos son menores a 10. ¿No? Esa es la lógica del hiperparámetro que les mencionaba. Y ya. De aquí, la parte de poda del árbol. Ahora voy a pasarles hasta acá. Sí, dale. Una consulta. Hasta ahorita todo bien, pero cuando corro el plot, me corre en blanco. O sea, solamente me Corrido sale. los dos al mismo tiempo. Ah, y al mismo tiempo. A ver, un toque. Sí, porque si corres uno no te va a botar el texto. Justo por eso acá está text. Ya, sí, sí era eso, gracias. Ya, bueno, eso. La poda del árbol, en realidad, justamente este criterio que habíamos visto de que nosotros vamos a tener una especie de sobreajuste, ¿no? Y lo que queremos es que el modelo sea robusto, no queremos que el modelo sobreajuste. Cuando nosotros queremos evitar esto de acá, interviene también un concepto que es el de poda del árbol. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es básicamente este, como que mejorar la calidad del árbol que estamos generando.
¿Y cómo hacemos eso de ahí? Primero, antes de colocar la línea como tal, voy a imprimir esto de aquí. Esto de aquí es una tabla que de hecho lo que nos va a dar es una especie como que de clasificación o recomendación de, por ejemplo, en el split número 0 vamos a tener tanto error. En el split número 1 vamos a tener otro error y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántos cortes nosotros deberíamos tener como máximo para poder tener el mínimo error a nivel del árbol que estamos generando? Lo que va a hacer aquí es básicamente buscar en la columna de X error el valor mínimo. Y en este caso el valor mínimo es el quinto. Entonces, lo que estamos haciendo acá es decirle, de la variable o de la columna X error, yo quiero que encuentres cuál es el mínimo. Which mean. Y yo quiero que me lo guardes en una variable que sea opt. Si nosotros imprimimos esto acá, nos va a salir. Uy. Perdón. El valor mínimo acá es 0.2719. Entonces lo que nos va a botar es básicamente el índice en donde se encuentra esto de acá, que es el 8, ¿no? Parece que aquí nos aparece 8. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso ahí, el parámetro que al final va a ir dentro de esta función prune, que es para hacer justamente lo que les mencionaba, el pruning o la poda del árbol, lo que necesita tener como argumento es el CP, que es lo que tenemos aquí, que si no me equivoco, claro, se llama Complexity Parameter, que es un parámetro de complejidad. Es un hiperparámetro que nosotros podemos ajustar para poder nosotros hacer la poda de este árbol. Entonces, como tenemos el índice acá, que es lo que acabamos de guardar, nosotros podemos hacer lo mismo, o sea, entrar a la tabla, seleccionar el índice que queremos, que es opt, pero ahora queremos seleccionar de la variable cp. Entonces lo que vamos a obtener es esta de aquí, ¿no? Si lo ejecuto, vamos a obtener el 0.01. Y esto de acá lo vamos a guardar en una variable que hace referencia al complexity parameter. Entonces, para nosotros poder tener el nuevo objeto, el nuevo árbol podado, sobre el que ya teníamos, que es el body fat de repart, le vamos a poner un CP. Este CP va a ser el valor que habíamos encontrado en la parte de arriba, que es el 0.01, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esto de aquí, lo que estamos diciendo es, yo quiero que puedes a este árbol con este parámetro de complejidad. Y quiero que me crees como una especie de nuevo objeto, nuevo árbol, nuevo modelo, ya podado, ¿no? Que se llame guión bajo prune. Entonces, hacemos lo mismo para poder hacer la visualización. A ver, voy a poner esto más acá. Voy a evitar el print porque en verdad creo que la parte más interesante está en verlo gráficamente. Nosotros cuando ejecutamos esto de aquí, a ver, tenemos... Ya. En este caso, parece que el que estaba por default ya era el más óptimo. Entonces, por eso es que no está cambiando lo que vendría a ser estos de acá.
pero tal vez si no han usado el set seed o han usado otra semilla, sí les aparezca distinto. Y de hecho, esa optimización sí va a hacer que les salga distinto, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, inicialmente ya eran 8. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el valor del error se minimizaba acá, en donde dice el número de split 5? Nosotros hubiéramos tenido 6 nodos terminales en vez de 8, ¿no? Y sí lo veríamos visualmente. Pero como aquí son 8, en realidad no vemos ninguna diferencia, porque el error part como tal ya tenía 8 nodos terminales. Ya. Y ya para finalizar, está esta parte de los gráficos, que de hecho, o sea, en realidad pueden usar la misma tabla de arriba como eh, esto de acá, lo de table, para poder ver justo esa matriz de confusión, pero gráficamente podrían usar esto de acá, que es DexFatPred, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es predecir. Lo predecimos con el optimizado, ¿no? El que ya está podado, con nueva data, que la llamé, acá está, con nueva data. Y aquí ya básicamente es un tema de gráficos, ¿no? Que Polyfat, TextFat, aquí ponemos la fórmula, que básicamente lo que estamos haciendo es el valor predicho, es como X sobre Y este de aquí es el valor predicho, este de acá es el valor real. Entonces, si formamos una recta, lo que vamos a ver a modo de distribución de puntos es básicamente, o lo que vamos a buscar es que los puntos sigan esa recta que se vaya a formar. Y luego lo vamos a ver. Cuanto más se desvíen de esa recta, significa que hay un mayor error. Entonces, es una forma de ver como que el error, este, visualmente. Como saben, todos estos son parámetros gráficos, o sea, son cosas que ya, si no me equivoco, ya hemos visto antes. Y aquí lo que va a salir es justamente esa recta en la que el eje X son los valores observados, los valores reales, y el eje Y son los valores predichos. Entonces, tendríamos nosotros como que una accuracy del 100%, por así decirlo, si es que los puntos siguiesen la línea, ¿no? Al 100%. Pero aquí lo que estamos viendo es que, por ejemplo, para un valor que naturalmente es, por ejemplo, 19, nosotros predecimos que va a tener un valor de, ¿cuánto será esto? Aproximadamente 15, 14, ¿no? Entonces aquí visualmente ya podemos ver como que el tema de la precisión que nosotros estamos teniendo al momento de hacer la clasificación, o en este caso la regresión. Y ya, creo que por ahí han comentado algo. Si el CP es hiperparámetro, podría haber puesto como el min split, por ejemplo, CP 0.05 para controlar cuánto crecería el árbol. Sí, pero de hecho, por ejemplo, si tú le pones aquí 0.5, claro, tendrías un valor mucho más reducido de nodos finales, no de nodos terminales. Entonces, la idea es que eso de ahí, más que hacerlo manualmente, o sea, el CP por lo menos, sea por medio de este método que al final lo que está haciendo es como que una optimización, ¿no? Porque está encontrando el índice o el CP en donde el error es el mínimo. Pero sí se puede controlar, o sea, directamente poner acá 0.05 o 0.1, etcétera,
Sí, sí podría hacerse. Y ya voy a pasarles esto de acá. Y eso es, chicos, en verdad, temas de árboles de regresión y árboles de decisión es una de las cosas fundamentales dentro de todo esto de machine learning o estadística, si lo quieren llamar. Es bastante fácil de interpretar, entonces, si en algún momento tienen la oportunidad de utilizarlo, yo les recomendaría siempre comiencen por este tipo de árboles, porque son los más simples. Y hay otros, o sea, no sé si por ahí habrán algunos de ustedes que ya han experimentado otro tipo de algoritmos. Hay otros árboles más complejos, pero de hecho siempre es recomendable iniciar por lo más simple, porque al final es lo que te va a dar una mejor capacidad de interpretabilidad, que a nivel de negocio es bien valorado. Igual, actualmente hay técnicas que te ayudan a poder mejorar ese tema de la interpretabilidad sobre cosas, sobre algoritmos mucho más complejos, pero esto les puede dar un buen baseline a nivel de error, como para poder compararlo con otros modelos. Y eso es, creo que faltan 4 minutos, así que igual si tienen alguna duda, pueden ahí hacerla. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Una consulta rápida. ¿Podría repetir para qué, creo que me confundí un poco, para qué es el mean split o en qué sirve? Sí, el mean split, ahora vamos a ver si está el gráfico por acá. Y ya, por ejemplo, en este gráfico, si nosotros definimos un mean split de 5, vamos a tener al final, por ejemplo, que este grupo de acá, ¿no? De 7 elementos, todavía podría ser eh, como que tentado a seguir abriéndose. El de 6 igual, el de 9 igual, ¿no? Y estos de acá, que ahorita no tengo el número, deben estar por aquí, ¿no? De 7 de 10 seguirían abriéndose. ¿Eso qué ocasionaría? Que al final nuestro árbol tenga mucha más, por así decirlo, tenga muchas más ramas, tenga muchas más hojas y que al final tengamos algunos grupos que vayan a tener un tamaño de muestra o un tamaño de elementos muy pequeño. Entonces, como que la conclusión o la predicción no sería muy acertada. Lo que buscamos siempre es que nuestro modelo sea robusto. O sea, que por ejemplo, con la menor cantidad de nodos terminales, nosotros tengamos un error bastante bueno. O depende del coeficiente que se quiera usar, ¿no? El índice IN, el MCE, dependiendo de si es regresión o clasificación. Pero lo que vendría a ser directamente el min split es definir cuál es el mínimo de muestra necesario para que me sigas haciendo, para que me dejes de hacer, para que me sigas haciendo cortes, perdón. Por eso es que aquí, si yo le ponía, por ejemplo, 11, esto de acá se hubiera quedado acá, no se hubiera abierto, porque la suma de estos dos es 10, ¿no? Entonces, como yo le puse un min split de 11, aquí nosotros ya no vamos a poder seguir dividiendo, porque este conjunto tiene 10 elementos. Pero como yo le puse un min split de 10, este conjunto de acá, ¿no? Que deriva de el heap circ menor a 96.25, sí puede seguir dividiéndose. No sé si ahí queda un poco más claro. Sí, quedó clarísimo. Gracias. Buenísimo. Pero, nada, chicos, voy a dejar de compartir. Igual saben que ahí cualquier duda pueden levantar la mano y los JPs vamos a asistirlos.
Ya pueden acceder al link que corresponde a este laboratorio, la parte calificada. Ya pueden descargar el PDF del enunciado. Básicamente es una pregunta única que tienen que armar justamente un árbol que tienen que ver qué tipo de árbol tienen que armar para poder responder dos preguntas directas que se hacen, ¿no? Que hagas un primer árbol de regresión para tratar de predecir una variable numérica que es la probabilidad de admisión. Tienen que explicar paso a paso qué es lo que están haciendo, ¿no? Y una segunda pregunta, una parte B, en que también tienen que predecir, pero ya no como número, sino como una variable categórica. ¿Ok? Dependiendo del rango en que está esa probabilidad, ponerle una etiqueta, muy probable, poco probable, virtualmente admitido o denegado. Es un proceso de admisión, ¿no? De admisión universitaria, de maestría. Y tienen que, en un caso, aplicar árbol de regresión, en otro un árbol de clasificación, ¿no? Y tienen que explicar el paso que han hecho. Por favor, acepten el mensaje que se les va a mandar. Van a tener 50 minutos para resolver esta pregunta, este laboratorio.